Mi mamá me envió un mensaje de texto: no vengas a la boda. Tú y tus hijos solo hacen que todo sea incómodo. Sin advertencia, sin llamada telefónica, solo esa frase, fría y definitiva, iluminando mi pantalla mientras estaba en la fila de la farmacia con una receta de $140 en la mano. Mi hermana reaccionó con un emoji riendo. Lo miré por un segundo y luego respondí: entonces no necesitarás mi tarjeta para el lugar. Siguieron riendo en el chat grupal, completamente inconscientes de que yo ya sostenía lo único que no podían permitirse perder. Y ahí es donde todo comenzó a desmoronarse. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, dale a me gusta y dime en los comentarios: ¿alguna vez has tenido una familia que se volvió cruel en el momento en que finalmente dijiste basta? Cuando la gente escucha historias como la mía, siempre hacen la misma pregunta: ¿cómo pudo tu propia familia tratarte así? La verdad es que no sucedió de la noche a la mañana. Mi madre, Angela, tenía un don para convertir la culpa en moneda de cambio, y yo era su banco más confiable. Desde que tenía 16 años, ella lo llamaba ayudar, pero de alguna manera esa ayuda siempre venía con una factura adjunta. Cuando mis hermanas, Jenny y Megan, estaban en la universidad, firmé como aval de sus préstamos estudiantiles porque mamá dijo: tú tienes el trabajo estable. Cuando nuestro padrastro, Rick, perdió su trabajo por unos meses, cubrí los servicios públicos, los comestibles e incluso las citas de peluquería de mamá porque juró que me lo devolvería cuando las cosas mejoraran. Nunca lo hicieron. Supongo que aprendí pronto que en nuestra familia el amor se medía en pagos. Aún así, seguí dando porque pensaba que eso es lo que hacen las hijas. Ahora tengo 35 años, soy madre soltera de 2 hijos y trabajo como contadora en una compañía farmacéutica. Mis días se desdibujan entre hojas de cálculo, llevar a los niños a la escuela y ese tipo de agotamiento silencioso que solo entiendes si alguna vez has tenido que mantener todo en orden por ti misma. Y aún así, sacaba tiempo para ellos. Durante meses, había estado ayudando a Jenny a planificar la boda de sus sueños. Cada factura, cada llamada, cada depósito, mi nombre estaba en ello. Quería un lugar junto a un lago con un salón de recepción de cristal, el tipo de lugar que se veía perfecto en Instagram, pero que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Me dije a mí misma que estaba bien, que ella se lo merecía. Simplemente no me di cuenta de que estaba financiando mi propia humillación. Mirando hacia atrás, hubo señales, pequeños momentos que deberían haberme advertido: la forma en que el tono de mamá cambiaba cada vez que preguntaba sobre compartir los costos, la forma en que Jenny ignoraba mis preguntas como si yo fuera solo una empleada en su nómina. Eres tan buena con el dinero, se reía. Puedes manejarlo. Y lo hice: $3.000 para el depósito, $1.200 para las consultas de catering, $600 para las muestras florales, todo cargado a mi tarjeta de crédito. Me dije a mí misma que era temporal, que pagarían su parte una vez que las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron. Aún así, seguí involucrada. Asistí a las pruebas de vestuario, revisé muestras de tela, incluso hice el recorrido por el lugar mientras Jenny decía que estaba demasiado estresada para ir. Mamá me recordaba constantemente: la familia se mantiene unida. Y le creí hasta ese mensaje de texto. Quizás por eso me dolió tanto. No se trataba solo de una boda. Se trataba de darme cuenta de que solo era valiosa mientras mi tarjeta funcionara. De pie en esa fila de la farmacia, no pensaba en la venganza ni en el dinero. Pensaba en todas las veces que rogué que me vieran como una hija, no como un recurso. Y de alguna manera, ese mensaje de texto lo dejó todo perfectamente claro. Yo no era parte de su celebración. Era su red de seguridad. Y ahora, se había acabado. A la mañana siguiente, el chat grupal seguía zumbando como una colmena. Mi teléfono se iluminó una y otra vez: emojis riendo, bromas internas, un meme de una dama de honor tropezando por el pasillo. No era solo cruel, estaba coordinado. Todos estaban compinchados. Me quedé mirando esos mensajes durante mucho tiempo antes de silenciar el chat por completo. Ese pequeño clic se sintió más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono todavía en la mano, y pensé en los últimos 6 meses. Cada recibo, cada depósito, cada favor que había sido ignorado como si no significara nada. Había gastado más de $4.000 ayudándolos a prepararse para el gran día. Había reorganizado mi vida,
Me había saltado fines de semana con mis hijos y me había tomado tiempo libre en el trabajo, todo para asegurarme de que todo se viera perfecto para Jenny. Y ahora habían decidido que yo era la que lo estaba arruinando. Esa comprensión no dolió como esperaba. Quemaba, pero debajo del calor, había algo firme, claridad. Nunca me habían querido allí. No realmente. Querían lo que podía dar, no quién era. Esa noche, Rick me llamó. No dijo mucho, solo que había visto los mensajes. Su voz era baja, cuidadosa. No te mereces eso, Adeline, dijo. Has hecho más que nadie. Podía oír la vacilación en su tono, la culpa de alguien atrapado entre la lealtad y la verdad. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. No me creyó, pero lo dejó pasar. Cuando colgamos, abrí mi portátil. Revisé el contrato del lugar, el que yo había firmado y para el que había pagado el depósito. Mi nombre me devolvía la mirada en negrita y letras negras, contacto principal, Adeline Moore. No me había dado cuenta de lo pesadas que se sentían esas palabras hasta ahora. Miré alrededor de mi apartamento, silencioso, con poca luz, los niños dormidos en sus habitaciones, y me di cuenta de que este era el único espacio que alguna vez se sintió seguro. Todo fuera de estas paredes les pertenecía a ellos, la culpa, las expectativas, la manipulación. Pero esto era mío. Mi cursor se detuvo sobre el borrador de correo electrónico que había comenzado semanas atrás cuando el lugar pidió la confirmación final. Recordé la voz amigable de la coordinadora: puedes contactarnos en cualquier momento si necesitas hacer cambios. Mis dedos teclearon antes de que pudiera dudarlo. Escribí: puedo cancelar la reserva si es necesario, y le di a enviar. A la mañana siguiente, llegó la respuesta: sí, ya que usted es la titular en el archivo. Me recosté, leyéndolo 2 veces, mi pulso firme por primera vez en días. Pensaban que me quedaría callada, que seguiría pagando, seguiría disculpándome, seguiría tratando de ganarme un asiento en una mesa que ya había decidido que yo no pertenecía. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que la mesa estaba a punto de desaparecer por completo. No cancelé el lugar de inmediato. Esperé 2 días, lo suficiente para que siguieran riendo, lo suficiente para que el silencio se volviera agudo. Para el miércoles por la mañana, Jenny publicó una cuenta regresiva en su historia de Instagram: 12 días para siempre. La vi durante exactamente 3 segundos antes de abrir mi portátil. La coordinadora del lugar, Melissa, contestó al segundo timbre. Me recordó de inmediato, probablemente porque yo era la única que se presentaba a las reuniones de planificación. Hola, Adeline. ¿Confirmamos el pago final hoy?, preguntó, tan alegre como siempre. De hecho, dije, manteniendo la voz tranquila, necesito cancelar el evento. Hubo una pausa en la línea. Luego, en ese silencio, casi pude oírla asentir. Entendido. Como el contrato está a tu nombre, procesaré la cancelación ahora mismo. Así de simple, meses de planificación se desvanecieron con un solo clic. Pero en lugar de culpa, sentí quietud, del tipo que sigue a una tormenta cuando el aire se siente pesado pero limpio. Después de colgar, me senté un rato, mirando el chat grupal silenciado. Todavía publicaban memes sobre la reina del drama arruinando el ambiente. Casi sonreí porque en unas pocas horas, se darían cuenta de cómo era el drama de verdad. Esa tarde, hice una segunda llamada a Carla y Denise, mis 2 amigas más antiguas de la universidad. Se habían fugado para casarse durante la pandemia y nunca pudieron celebrarlo adecuadamente. Cuando les dije que la fecha y el lugar estaban de repente libres, pensaron que estaba bromeando. No es broma, dije. Es vuestro si lo queréis. Invito yo. Hubo silencio, luego un llanto suave a través de la línea. No lo sabían, pero también me estaban salvando a mí. Darle a ese día un nuevo propósito significaba que ya no tenía que cargar con su fealdad. Al anochecer, el chat grupal se había silenciado. Sabía por qué. El pago debió haber sido rechazado, y el lugar probablemente había enviado el aviso de cancelación. Imaginé el pánico extendiéndose como la pólvora, Jenny actualizando su correo electrónico, mamá paseándose por la sala de estar, Megan escribiendo todo en mayúsculas. Me serví un vaso de agua, me apoyé en la encimera y esperé. No por crueldad, sino por curiosidad.
¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que la única persona que siempre había mantenido todo en orden se había ido? Habían convertido mi amabilidad en una broma. Ahora estaban a punto de aprender lo que sucede cuando el remate de la broma se marcha. Las consecuencias comenzaron más rápido de lo que esperaba. Para el jueves por la mañana, mi teléfono vibraba sin parar. Jenny, mamá y Megan, todas llamando, todas dejando los mismos mensajes frenéticos. ¿Por qué el lugar dice que la reserva ha desaparecido? Adeline, devuélveme la llamada ahora mismo. ¿Qué hiciste? No respondí. Quería que sintieran ese silencio. Por una vez, podían sentarse en la confusión que habían construido para mí todos estos años. Para el mediodía, Rick llamó. Su tono era bajo, pero firme. Están perdiendo la cabeza, dijo. Jenny está llorando. Tu mamá está gritando, y Megan está tratando de encontrar a alguien a quien culpar. Les dije que esto pasaría. Hizo una pausa. Lo siento, pequeña. Te merecías algo mejor. No lloré. Solo dije, gracias por verlo. Esa noche, mi madre llamó al teléfono de mi casa, un número que no había marcado en años. El timbre sonó extraño en mi propia casa. Cuando respondí, no perdió el tiempo en saludos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Saboteaste su boda. La dejé desahogarse, su voz aguda y temblorosa. Cuando finalmente se detuvo para respirar, pregunté en voz baja, ¿acaso seguía invitada? Hubo silencio. Luego intentó retractarse. Tomaste ese mensaje de la manera equivocada. Estábamos bromeando. Ya sabes, Jenny se estresa. No lo decía en serio. Casi me reí. Todos pensasteis que era lo suficientemente gracioso como para publicar memes, Adeline, dijo, con la voz temblando entre la ira y la culpa. No empeores esto. Solo arréglalo. Colgué. Sin gritos, sin salidas dramáticas, solo una desconexión limpia. A la mañana siguiente, me reuní con Rick para tomar un café en el centro. Parecía cansado, del tipo de cansancio que vive en los ojos. Tu mamá ha estado imposible, dijo. Jenny está llamando a todos los lugares en un radio de 50 millas, pero todo está reservado. ¿Y qué hay del catering?, pregunté. Negó con la cabeza. Los reembolsos se han perdido. No son transferibles. Por primera vez, vi las comisuras de su boca contraerse en algo parecido a una sonrisa. Sabes, le dije que si no se disculpa contigo, no pagaré ni un céntimo. Sorbí mi café, dejando que el calor llenara el silencio entre nosotros. ¿Y qué dijo ella? Bajó la mirada. Dijo, estoy siendo manipulado por ti. Le devolví la sonrisa. Quizás solo estás prestando atención. Para el domingo, el silencio de su parte se volvió espeluznante. Ni llamadas, ni noticias, ni siquiera una sola publicación de Jenny. Pensé que ese era el final de todo hasta que Rick me envió un mensaje de texto, encontraron un nuevo lugar, miércoles por la noche. Un salón de banquetes barato a las afueras de la ciudad. No necesitó decir más. Ya podía imaginármelo, las luces fluorescentes, las sillas plegables, las bandejas de buffet humeando bajo papel de aluminio. El día de la boda, llovió. No una llovizna suave, sino un aguacero frío e incesante que convirtió el estacionamiento en un charco. Yo no estaba allí, pero no era necesario. La gente me envió fotos. Un primo me escribió, ¿qué pasó? Se ve triste. Jenny no me etiquetó en nada, por supuesto, pero a Megan se le escapó y publicó una foto borrosa del salón, paredes beige, flores de plástico, un sistema de sonido barato. La leyenda decía, segundo asalto, sin drama. La ironía casi me hizo reír. Más tarde esa noche, Rick llamó. No vas a creer esto, dijo. Durante el lanzamiento del ramo, una de las viejas amigas de Jenny lo atrapó y gritó que el novio todavía le estaba enviando mensajes de texto. Todo el lugar se quedó en silencio. Me tapé la boca, no por la conmoción, sino para ocultar la sonrisa que no quería que él oyera. Tu mamá me echó la culpa a mí, continuó Rick. Dijo que invité a la gente equivocada. Dijo que todo esto es mi culpa. Le dije que ella alejó a la única persona que alguna vez mantuvo a esta familia unida.
Exhaló larga y pesadamente. Creo que finalmente lo entendió. Quizás no las palabras, sino el silencio que vino después. Cuando terminó la llamada, me senté en mi sofá durante mucho tiempo, escuchando el silencioso zumbido del refrigerador, la débil respiración de mis hijos dormidos al final del pasillo. Esperaba sentirme reivindicada, quizás triunfante, pero en cambio me sentí en calma, como si algo pesado finalmente se hubiera deslizado de mi pecho. A la mañana siguiente, Jenny me envió un mensaje de texto por primera vez desde que comenzó el caos. Debes sentirte orgullosa de ti misma. Todo el mundo habla de lo fría que eres. Miré el mensaje, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Por un momento, consideré responder, explicar, defenderme. Pero, ¿qué sentido tendría? Ella no quería la verdad. Quería una reacción. Así que puse el teléfono boca abajo y dejé que vibrara contra la mesa hasta que se detuvo. Unos días después, Rick volvió a enviar un mensaje de texto, 2 palabras, me voy. Lo llamé de inmediato. ¿Quieres decir? Sí, dijo, le dije a tu mamá que he terminado. No puedo vivir en una casa donde la decencia es tratada como una traición. Su voz se suavizó. Agregué tu nombre a mi seguro, por cierto. Eres la única que alguna vez me trató como familia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no brotaron lágrimas. Solo susurré, gracias. Esa noche, salí al balcón. La lluvia había cesado. El aire olía a limpio, como si todo hubiera sido lavado de nuevo. Pensé en el mensaje de texto que lo inició todo, las frías palabras de mi mamá, los emojis, las risas. Pensaron que estaba siendo mezquina cuando me alejé. Pero nunca entendieron que no era venganza. Era liberación. Durante años, había estado pagando por su paz. Ahora, por primera vez, era mía. Rick se mudó una semana después. Sin peleas, sin gritos, solo una partida silenciosa que decía todo lo que las palabras no podían. Dejó una nota en la puerta de mi casa escrita con su letra pequeña y cuidadosa, tuviste razón en marcharte primero. Cuando nos reunimos para tomar un café unos días después, se veía más ligero, más joven de alguna manera. La casa es insoportable, dijo. Tu mamá finge que todo está bien, pero Megan está desempleada y Jenny se está ahogando en deudas por esa boda. Removió su taza lentamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía no se han disculpado. Ni una sola vez. Sonreí, pero no había satisfacción en ello, solo comprensión. No pueden. Pedir disculpas significa admitir que el pozo está seco. Él se rió suavemente, luego me entregó un pequeño sobre. Dentro había un cheque. Parte de ese préstamo que saqué para ellas, dijo. Nunca volverán a ver un céntimo de esto, pero te mereces que te lo devuelvan. Sacudí la cabeza y se lo deslicé de vuelta. Quédatelo, Rick. Ya pagaste suficiente. Más tarde esa noche, me senté en mi balcón viendo parpadear las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mamá. Has dejado claro tu punto, pero esta sigue siendo tu familia. Lo leí una vez, luego respondí, yo no aparté a nadie. Simplemente dejé de financiar mi propio maltrato. Nunca respondió. Dentro, mis hijos se reían, construyendo un fuerte de almohadas en la sala de estar. Los miré y me di cuenta de que la paz no era ruidosa ni llamativa. Era tranquila, constante, finalmente, mía. Por primera vez en años, no me sentía responsable de la felicidad de los demás, solo de la mía. Solía pensar que el amor significaba quedarse, sin importar cuánto doliera, que la lealtad consistía en cargar con el peso, incluso cuando no era mío. Pero ahora sé que el amor sin respeto es solo control disfrazado de cuidado. Alejarme no fue venganza. Fue supervivencia. Si hay algo que todo este lío me enseñó, es que la paz no siempre proviene de arreglar lo que está roto. Proviene de finalmente dejarlo caer. Así que, si alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y la aprobación de tu familia, créeme, elige la paz. Dormirás mejor. Volverás a respirar. Y si esta historia te ha resultado un poco familiar, dime desde dónde la estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.